Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos predecir o identificar un cambio de tendencia. Para ello nos vamos a ayudar de dos indicadores de TradingView, los cuales se basan en la reversión del precio. Estos indicadores se basan en divergencias. Ya he hecho otro vídeo sobre divergencias que os lo dejo por ahí lo tenéis, en el cual explico al detalle qué son las divergencias. Y a su vez también en ese vídeo explico otra estrategia de divergencias diferente a la que vengo a presentar hoy, pero no menos interesante. De todas formas, os voy a explicar de una manera rápida lo que viene a ser una divergencia. Una divergencia es cuando el precio se mueve en una dirección, pero un indicador técnico, bien sea un RSI, bien sea el MACD, etcétera, generalmente suelen ser indicadores de tipo oscilador, pues se mueven en la dirección opuesta al precio. La divergencia entonces nos indica que el mercado ha perdido impulso y que se avecina una reversión del precio, lo que viene a ser un cambio de tendencia. De acuerdo, ya teniendo eso sobre la mesa, vamos a presentar los indicadores para la estrategia de hoy. Estamos en la plataforma de TradingView, ya sabéis que operamos en VIX, pero estos indicadores son exclusivos de TradingView, así que vamos a dejar de lado a VIX y nos vamos a centrar en TradingView. Vamos a indicadores, tengo aquí los indicadores en favoritos, de todas formas voy a escribirlos. Todo el mundo conoce el Squeeze Momentum, es un indicador que se ha hecho muy popular en este último año y en el pasado, pero hay un indicador que se llama Squeeze Momentum Divergences. Aquí lo tenemos, vemos que no es el mismo ni tampoco es del mismo creador que el Squeeze Momentum, porque el Squeeze Momentum, el original, es de Lazy Bear y este es de otra persona. Pues escogemos este, Squeeze Momentum Divergences, le damos un clic, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a escoger otro segundo indicador para tener una doble confirmación. Escribimos Divergence for Money, pero fijaros en una cosa, hay el V3 y el V4, hay el V4 ST, hay el V3 Improved, hay un montón. Fijaros que sea el indicador V3. Aquí lo tengo en favoritos. Quiero recalcar esto bien para que no haya ninguna equivocación. Le damos un clic. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de VIX. Aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos VIX como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos VIX por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en VIX tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Y ya tenemos aquí los dos indicadores. Mirad qué maravilla cómo a tiempo real va identificando divergencias. Hay algo que tenéis que saber y es que esto, según se vaya desarrollando el gráfico, puede modificarse y actualizarse la divergencia que se está formando, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos una información muy valiosa, la cual, si sabemos identificar bien esas zonas, vamos a jugar con una ventaja, y es, en primer lugar, no tenemos que andar buscando las divergencias manualmente, eso ya es una ventaja. Y la segunda ventaja es que las divergencias, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de cualquier trader que lleve tiempo en el mercado, saben que
las divergencias es uno de los indicadores más precisos que existen dentro del mundo del trading. En este caso, vamos a ver, tanto en un indicador como en otro, vamos a ver unas líneas rojas y otras líneas verdes. Eso quiero explicarlo bien. Las líneas rojas significa que puede haber un posible cambio de tendencia bajista y las líneas verdes me indican que puede haber un posible cambio de tendencia alcista. Y en el Squid Momentum Divergences lo mismo, cuando nos encontramos con una línea roja significa que puede haber una tendencia bajista posteriormente, y cuando nos encontramos con una línea verde significa que se prevé un movimiento alcista a continuación. Siempre es después, ¿vale? No durante. Primero se tiene que formar la divergencia y después viene el movimiento, tanto alcista como bajista. Con un indicador solo ya podríamos trabajar, pero el hecho de tener los dos indicadores nos va a dar pues una mayor confirmación. Ahora mismo estamos en 5 minutos, pero esta estrategia sirve para cualquier temporalidad. Vamos a poner por ejemplo el gráfico de 4 horas. También cabe decir que este indicador que tenemos en el gráfico, Divergente for Money Indicator, si vamos a la configuración, vamos a ver en entrada de datos en todos los indicadores que se basa para trazar de forma automática las líneas. Se basa en el MACD, se basa en el histograma del MACD, en el RSI, en el estocástico y en todos estos indicadores que tenemos aquí. Incluso el índice del flujo monetario o el flujo monetario de Chaikin. Vemos aquí todos los indicadores en los que se basa. Por ejemplo, aquí vemos cómo se está formando una divergencia, aquí se está formando otra divergencia, las cuales las podríamos dibujar nosotros manualmente sin ningún problema, pero nos facilita el trabajo. Y como os había comentado antes, cuando se forman divergencias, en este caso líneas de color rojo, nos indica una posible reversión del precio en sentido contrario. Y al revés, cuando vemos que se forman divergencias de color verde, nos indica que a posterior es posible que haya una tendencia alcista, al igual que vemos en este ejemplo que se ha dado. Aquí vemos que nos lo marca de diferente manera, porque aquí nos marca la divergencia hacia abajo y aquí hacia arriba, pero si es de color verde, que es lo que nos interesa, es una doble confirmación. Esta es la doble confirmación de la que os hablaba. Por un lado tenemos la divergencia en el Divergence for Many Indicator y por otro lado tenemos la divergencia también de color verde en el Squid Momentum Divergences. Una doble confirmación de color verde que nos indica un movimiento alcista. Estaría bien entrar solamente si se dan divergencia en los dos indicadores, ¿vale? Es una doble confirmación. Fijaros aquí en este caso, este es un caso todo lo contrario. Tenemos una divergencia de color rojo, lo que nos indica que habrá un posible cambio de tendencia, en este caso para hacer un short, y vemos que en el Squid Momentum Divergences también nos está dando esta línea de color rojo, lo que hace una doble confirmación para hacer una operación en short. Tenéis que fijaros que os lo marca de forma diferente. Aquí pone la línea hacia arriba y aquí hacia abajo, pero es así, tiene que ser así. Aquí me marca la dirección del precio y en el Squid Momentum me está marcando lo que viene a ser la divergencia. Por eso tienen que ir en sentido contrario las dos. Os aconsejo que si no habéis visto el vídeo que os he mencionado antes, que lo veáis porque lo vais a ver mucho más claro. Si van en la misma dirección ya no sería una divergencia, ¿vale? Muy atentos, tienen que ir en sentido contrario, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, o al contrario, si la tendencia ya es bajista, pues aquí este apuntaría hacia abajo y este apuntaría hacia arriba. Eso sí, del mismo color para tener la doble confirmación. Aquí probablemente lo vais a ver más claro, fijaros bien, os lo voy a marcar con un círculo, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? La tendencia es bajista, nos marca una línea verde, quiere decir la línea verde que puede haber un posible cambio de tendencia alcista. Aquí tenemos lo que viene a ser la divergencia, veis que va en sentido contrario, esta apunta hacia abajo y esta apunta hacia arriba. Esto es una divergencia. Si las dos apuntaran hacia abajo ya no sería una divergencia, tienen que ser opuestas, ¿vale? Como os he dicho al principio del vídeo, el indicador técnico, que en este caso sería el Squid Momentum, se mueve en la dirección opuesta al precio del mercado. Aquí lo tenemos, una doble confirmación para poder hacer una operación en long. Va a haber veces
que no tengáis la doble confirmación, ahí yo no entro. Por ejemplo, aquí vemos que ya me está marcando en el primer indicador, pero abajo no tenemos nada, así que esas no entramos. Tenemos que tener la doble confirmación. Aquí el caso contrario, nos indica abajo, pero no nos indica nada aquí. Y como veis, sin embargo, el Squid Momentum Divergences es también muy preciso. Fijaros que en cuanto me marca la divergencia alcista, justamente después empieza una tendencia alcista. Sin embargo, aquí no me indica nada. Ahora bien, cuando tenemos una doble confirmación como aquí y como en el resto de los casos que os he explicado, entonces sí. Y bien amigos, espero que os haya resultado interesante, ya que todo el mundo usa el Squid Momentum normal, bueno, todo el mundo quien lo usa, me refiero. Pero el Squid Momentum Divergences es otro indicador que, como vemos, es el mismo Squid Momentum o muy similar, pero en este caso tiene ese extra añadido, ¿no? O esa diferencia con el original, y es que nos marca las divergencias. Por otra parte, el indicador Divergence for Many Indicator, un indicador que ya veis que es muy simple, simplemente marca unas líneas que cualquiera podía trazar manualmente, pero nos va a ahorrar ese trabajo y tener que hacer ese análisis extra. Con lo cual, si hacemos una mezcla y un análisis con los dos indicadores, vamos a tener más probabilidades de ir siempre con la tendencia y no quedarnos fuera. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, dejarme un comentario, y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.